Hola chicos, espero que se encuentren bien. Hoy tenemos el curso de lenguaje para segundo de secundaria, ¿no? Para este tema se van a ubicar en la página 67 de su libro, ya, página 67 del libro de tercer bimestre, que vamos a continuar con la clasificación de las oraciones. La anterior clase tuvimos la clasificación semántica. Hoy vamos a ver otra clasificación que es la sintáctica, ¿no? En la clasificación semántica habíamos visto según la actitud del hablante, que habían oraciones desiderativas, interrogativas, imperativas, entre otras. Hoy vamos a ver otra clasificación que es la sintáctica, ¿no? Que es en base a su estructura. Entonces, según esta clasificación, ya este criterio, tenemos por la presencia de los miembros a las oraciones unimembres. Una oración unimembre es aquella que presenta una sola estructura, un solo miembro, es decir, no se puede dividir. Y en este tipo de oraciones unimembres vamos a presentar de dos categorías o clases, ¿no? Aquellos con verbo impersonal, es decir, tienen verbo, pero no poseen sujeto, ¿no? ¿Y cuáles son esos verbos que no van a presentar sujeto, ¿no? Son los verbos que hacen referencia a climas, algunos derivados del verbo haber, hacer y ser, como también algunos, ya que se anteponen con el pronombre se. ¿Ya? Tienen verbo, pero no tienen sujeto. Es decir, solo presentan predicado en la oración. ¿Por qué presentan predicado? Porque llevan un verbo, ¿no? Por ejemplo, si digo amaneció nublado, tenemos al verbo amaneció. Recuerden que el sujeto es quien realiza la acción, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿quién amaneció nublado? ¿No? Según esta oración no hay respuesta. Recuerden que el sujeto debe estar escrito o si no, se debe sobreentender. Y cuando el sujeto es sobreentendido, que se llama sujeto tácito, solo se pueden reemplazar con pronombres, ¿no? Como cuáles, yo, tú, él, nosotros, ¿no? Entonces, sería algo incorrecto decir él amaneció nublado, porque amaneció es una cualidad, ¿ya? O una característica que una persona no posee, ¿no? Una persona no puede amanecer nublado, ¿no? Es una característica que no corresponde a un sujeto. Entonces, no tendría sujeto esta oración. Lo mismo con llovió sin parar. No puedo decir él llovió sin parar, ¿no? Porque la cualidad o característica de llover no lo puede hacer una persona. Entonces, estos verbos que hacen referencia a climas o derivados de haber, hacer o ser, no van a llevar sujeto, ¿ok? No presentan sujeto. Por tal motivo, solo tienen una estructura, que sería predicado. ¿Por qué? Porque poseen verbo. Entonces, ese es el primer tipo de oración unimembre. En otros casos, hay unimembres sin verbos, ¿no? Son palabras o frases que tienen sentido completo. Recuerden que una oración posee sentido completo. Es la diferencia con la frase. La frase puede ser un grupo de palabras, pero no tienen sentido completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la expresión auxilio se categoriza como una oración, ¿no? A pesar que no tiene verbo. Es una oración porque expresa una idea con sentido completo. ¿Y cómo lo compruebo? Cuando escucho la expresión auxilio, se sobreentiende que hay alguien, ahí está el sujeto, hay alguien que necesita ayuda, tiene sentido completo. Sería una oración unimembre, ¿no? Lo mismo con la expresión socorro, ¿no? Se sobreentiende que hay alguien, ¿no? Hay una persona que está pidiendo, ¿qué cosa? Ayuda, ¿no? Es una palabra que expresa un sentido completo, es una oración. Unimembre porque no lo puedo dividir ni en sujeto ni predicado en este caso. Las bimembres, por el contrario, son oraciones que presentan dos miembros, ¿no? Dos divisiones en su estructura. ¿Y cuáles son? Sujeto y predicado siempre. Por ejemplo, en la oración, la luna alumbra en el campo por la noche, ¿no? Nos podemos dar cuenta que el sujeto sería la luna, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a recordar cómo se reconoce al sujeto. Primero ubicas al verbo. ¿Cuál es el verbo? Alumbra, ¿no? Tenemos al verbo aquí. Al verbo, le haces la pregunta ¿qué o quién? ¿No?
En este caso sería, ¿quién alumbra el campo por la noche? La luna. Encontramos al sujeto. ¿Ya? Ahora, el predicado es lo que se dice del sujeto. Entonces, ¿qué se dice de la luna? Que alumbra el campo por la noche. Entonces, esa parte que acabo de resaltar de turquesa sería el predicado. ¿Ya? Sería el predicado. Vamos a colocar aquí, predicado. ¿Ya? Entonces, sujeto y predicado es una oración que presenta dos elementos. Entonces, una oración bimembre. ¿Ya? Oración bimembre. Luego, tenemos las oraciones según la presencia de proposiciones. ¿Y qué oraciones tenemos? Oración simple y oración compuesta. La oración simple es aquella que no presenta proposiciones. ¿Qué es una proposición? Vendría a ser ideas que están dentro de una oración y esas ideas se relacionan una con la otra. Es decir, son ideas dependientes, dependen una de la otra. ¿Ok? Es una proposición. En el caso de las oraciones simples no presentan ese tipo de ideas, no presentan proposiciones, porque es una sola idea independiente. ¿Ok? Por ejemplo, el gobierno enviará la ayuda. El verbo es enviará. El sujeto sería ¿quién enviará la ayuda? El gobierno. El gobierno tenemos como sujeto. ¿Ok? Y enviará la ayuda es el predicado, ¿no? ¿Qué se dice del sujeto? En este caso, ¿qué se dice del gobierno? Enviará la ayuda. Sujeto, predicado. Tenemos una sola idea. ¿Cuál es? El gobierno enviará la ayuda. Esta es una oración simple, tiene una sola idea, independiente. En cambio, las oraciones compuestas tienen dos o más proposiciones, es decir, dos o más ideas que están dentro de una oración y que se relacionan o dependen una con la otra. Una forma de reconocer las proposiciones o la cantidad de proposiciones en una oración es viendo la cantidad de verbos que hay. Recuerde que cada verbo puede formar una idea, ¿no? Entonces, si en la oración encuentro dos verbos, dos acciones, quiere decir que debe haber dos proposiciones. Si en la oración encuentro cuatro verbos, quiere decir que hay cuatro proposiciones, cuatro ideas, ¿no? Entonces, vamos a ubicar las proposiciones aquí, ¿ya? Para eso, encontremos primero los verbos, como les había dicho, ¿no? Ella estudia por la mañana y trabaja por la noche. ¿Cuáles son los verbos? Estudia y trabaja. Ahí tenemos los verbos, ¿ok? Hay dos verbos, entonces sobreentiendo que debe haber dos proposiciones, dos ideas, ¿ok? Y se deben relacionar una de otra. Primera idea, ¿no? Sería, ella estudia por la mañana, ¿ok? Ella estudia por la mañana. Una idea con sentido completo. ¿No? Compruebo. ¿De quién hablo? De ella. Ahí está el sujeto. ¿Qué se dice? Estudia por la mañana. Tiene el predicado. Ahí está la idea con sentido completo. Primera idea. Segunda idea. Debe relacionarse con el segundo verbo. Entonces sería trabaja por la noche. ¿Tiene sentido completo? Sí. ¿Quién trabaja? Ella. Ahí está el sujeto. ¿Qué se dice? Trabaja por la noche. Tenemos el predicado. Tiene sentido completo entonces. Pero la acción de trabajar se relaciona con la acción de estudiar. Son dos acciones para el sujeto ella. Entonces, se relacionan. Hemos encontrado las proposiciones, ¿no? Aquí lo he encerrado entre paréntesis a cada proposición. Proposición 1, ahí está con un verbo. Proposición 2, con otro verbo. Dos proposiciones, oraciones compuestas, ¿no? Los amigos salen de la iglesia, sonríen y se saludan. ¿Cuáles son los verbos? Salen. ¿Qué otro verbo? Sonríen. ¿Qué otro verbo más? Saluda. Hay tres verbos, entonces debe haber tres proposiciones. Entonces, primera proposición, ¿cuál sería? Primera idea. Los amigos salen de la iglesia. Correcto, ¿no? Tenemos sujeto. ¿Cuál es? Los amigos. Predicado, salen de la iglesia. Tiene sentido completo. ¿Ok? Bueno.
Segunda proposición debe relacionarse con el segundo verbo. Sonríe. Lo encierro. ¿Ok? La segunda proposición sería el verbo sonríe. ¿Tiene sentido completo? Sí. ¿Quiénes sonríen? Los amigos. Ahí está el sujeto. ¿Qué se dice ellos? Sonríen. Predicado. Tiene sentido completo. Entonces, segunda proposición. Y la tercera, obviamente, también se debe relacionar con el tercer verbo. Se saludan. Sería la tercera proposición. ¿Ok? Hay tres proposiciones. Es una oración compuesta. Y continuando, en la página 68 debemos ubicar ya las cosas que nos están pidiendo, ¿no? Ya sería la parte práctica, los ejercicios, ¿no? Dice, escribe la clase de oraciones por la presencia de sus miembros. Cuando habla de presencia de miembros, está hablando de oraciones unimembres y bimembres, ¿ok? Entonces, amaneció muy nublado. Esta oración tiene verbo. ¿Cuál sería? Amaneció. Pero es un verbo de clima. Entonces, cuando se habla de tiempo de clima, nos dice son verbos que no tienen sujeto. Y vamos a comprobar. ¿Sería coherente decir el amaneció nublado? No. No, porque la cualidad o característica de amanecer no es de una persona. Una persona no puede amanecer, ¿no? Dice amanecer nublado. Entonces no tiene sujeto, solamente tiene predicado porque posee verbo. Entonces tiene una sola estructura, que es el predicado, es una oración unimembre. ¿Ok? Listo. Unimembre. Ahora, llovió toda la noche, es otro verbo de clima. Entonces ya sabemos que los verbos relacionados al clima son verbos impersonales, es decir, no poseen sujeto. Esta oración solo tendrá predicado. Oración unimembre. Garuó sin parar. Tiene verbo, pero también es de clima. Entonces, quiere decir que esta oración no tiene sujeto, pero tiene predicado al llevar un verbo. Listo. Oración unimembre. ¿Ya? Entonces, eh, recuerden, unimembres son una sola estructura, bimembres, dos divisiones en su estructura. ¿Ok? Vamos a hacer aquí la corrección. Unimembres. Listo. Estudió lo que quería. ¿Cuál es el verbo? Estudió. ¿Ok? Ahora, ¿tendrá sujeto? Recuerden que el sujeto es quien realiza la acción. Estudió lo que quería. ¿Quién estudió? Puede ser ella o él, ¿no? Él estudió lo que quería. Ella estudió lo que quería. Es decir, ¿tiene sujeto? Sí, tiene sujeto. ¿Tiene predicado? Sí. ¿Cuál sería? Estudió lo que quería. Sujeto y predicado tiene dos divisiones en su estructura. Entonces, una oración bimembre. ¿Ya? Bimembre. Por tu culpa seremos castigados. ¿Cuál es el verbo? Seremos castigados, ¿no? Sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? Nosotros, ¿no? Nosotros seremos castigados por tu culpa. Nosotros el sujeto, predicado, seremos castigados por tu culpa. Tiene sujeto y predicado, será una oración bimembre. Hay muchas ofertas. ¿Cuál es el verbo? Hay. Recuerda que los derivados del verbo haber son impersonales, no tienen sujeto. Y este es un derivado del verbo impersonal. Entonces, no tiene sujeto, pero tiene predicado porque hay un verbo, tiene una sola estructura, no posee divisiones, es una oración unimembre. Luego, hubo demasiada expectativa por la premiación. ¿Cuál es el verbo? Hubo. Es un derivado del verbo haber, entonces no tiene sujeto. Recuerden que esos son verbos impersonales. Como hay un verbo, quiere decir que hay un predicado. Entonces, una sola estructura. ¿Cuál es? El predicado. Es una oración unimembre. Habrá días de fiesta. ¿Cuál es el verbo? Habrá.
¿Ya? Y recuerda que habrá es un derivado del verbo haber. Y esos derivados o esos verbos no tienen sujeto, se llaman verbos impersonales, pero lleva predicado por la presencia de un verbo. Entonces, una sola estructura se llaman oraciones unimembres. Socorro, lo vimos como ejemplo, es una oración unimembre porque es una expresión con sentido completo y no lo puedo dividir ni en sujeto y predicado. ¿Qué calor? También es una oración unimembre, no tiene sujeto ni predicado, pero tiene sentido completo, o sea, no hay división. Cuánta felicidad también es otra oración unimembre, que no puedo dividir ni en sujeto ni predicado porque no lleva verbo, ¿no? Tiene sentido completo, una sola estructura, oración unimembre. Vámonos por ese camino. ¿Tiene verbo? Sí, vámonos, ¿no? Sujeto, ¿tiene sujeto? Claro, nosotros, vámonos nosotros por ese camino. Sujeto nosotros, vámonos por ese camino, predicado. Tiene dos elementos en su estructura, entonces es una oración bimembre. Bimembre. El anciano regresó a su casa. ¿Cuál es el verbo regresó? ¿Quién regresó? El anciano. Tenemos al sujeto. ¿Qué se dice de sujeto? Regresó a su casa. Ese sería el predicado. Entonces, sujeto y predicado es una oración bimembre. Se vende dólares. ¿Cuál es el verbo? Vende. Pero un detalle, en ocasiones, cuando antes del verbo se encuentra el pronombre se dice que es un verbo impersonal, porque no posee sujeto. A ver, se vende dólares. La acción es vender. ¿Quién hace la acción de vender? ¿Está escrita en la oración? No. Pero comprobemos si utilizando pronombres tiene o mantiene el sentido completo. ¿Ok? Veamos. Él se vende dólares. ¿Tiene sentido? No, porque dice él se vende. La acción está sobre el pronombre. Entonces no tiene sentido, coherencia al decir él se vende dólares. Entonces este verbo no tiene sujeto, pero tiene verbo. Por consecuencia, hay un predicado. Una sola estructura, una sola división o sin división. En este caso es una oración unimembre. Se pensó mal de ti. Lo mismo que en la oración anterior. Tengo el verbo, pensó, tengo el pronombre se, ¿no? Y por la presencia de este pronombre, no hay sujeto. Compruebo, él se pensó mal de ti, tú se pensó mal de ti. No, no tiene coherencia, no tiene sujeto. Entonces, una oración unimembre. ¿Okay? Lo mismo, se fue a Tumbes. ¿Cuál es el verbo? Fue. Ahora, un detalle, tiene al pronombre se como las anteriores, pero comprobemos, ¿ya? Si hay un sujeto. Vamos a utilizar pronombres, ¿ya? Porque el sujeto no está escrito en la oración. Entonces, ¿se puede decir yo se fue a Tumbes? No. Pero sí se puede decir él se fue a Tumbes. Entonces, el pronombre sería él, tiene sujeto, porque él realiza la acción. ¿Qué se dice de él? Se fue a Tumbes, tiene predicado. Sujeto y predicado, entonces una oración bimembre. ¿Ok? Mi desdicha es provocada por tu respuesta. ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Cuál sería el sujeto? Mi desdicha. Y el predicado sería es provocada por tu respuesta, ¿no? Entonces, tiene sujeto y predicado, es una oración bimembre. Qué horrible situación, no tiene verbo, no, pero tiene sentido completo, no hay sujeto ni predicados, solo forma una estructura, es una oración unimembre. ¿Irás a la fiesta? ¿Cuál es el verbo? Irás, es el verbo, ¿ok? Ahora, tiene sujeto, comprobemos. Tú irás a la fiesta. ¿Cuál es el sujeto? Tú. Entonces, el predicado será irás a la fiesta. Sujeto y predicado quiere decir que es una oración bimembre. Hace mucho frío, el verbo es hace. Recuerda que los derivados del verbo hacer en ocasiones funcionan o son verbos impersonales.
Y vamos a comprobar. Él hace mucho frío, ella hace mucho frío. No, un ser humano o una persona no puede realizar, no tiene esa capacidad de generar o hacer frío. Entonces no tiene sujeto, tiene predicado por la presencia del verbo. Entonces una oración unimembre. ¿Ok? Entonces, luego en la tercera parte dice relaciona. Nos ponen oraciones y bimembres y unimembres, ¿no? Vamos a colocar la respuesta. Entonces, mañana trabajaremos hasta el mediodía. ¿Ya? ¿Será una oración unimembre o bimembre? Comprobemos. ¿Cuál es el verbo? Trabajaremos. ¿Quién hace la acción de trabajar? Podemos utilizar pronombres, ¿no? Nosotros mañana trabajaremos hasta el mediodía. Nosotros sujeto, predicado, mañana trabajaremos hasta el mediodía. Quiere decir que la A, ya, vamos a colocar aquí en la respuesta la letra A, es una oración bimembre. Entonces ponemos A1, ¿ok? Luego, la B, oración B. Hubo muchos problemas. El verbo es hubo. Recuerden que los derivados del verbo haber son impersonales, no tiene sujeto. Como hay un verbo y predicado, una sola estructura, quiere decir que es unimembre. Sería B2. Ahora con la oración C. Auxilio. Es una sola palabra, no tiene división, tiene sentido completo. Es una oración unimembre. Ahora, con la oración D. Oración D. Al igual que la anterior, al fin no posee verbo, no posee sujeto, pero tiene sentido completo. Es una oración unimembre. Y con la oración E, dice ganó por la mañana. Ganó es el verbo. ¿Quién ganó? Puede ser él o ella, ¿no? Él ganó por la mañana, ella ganó por la mañana. Tiene sujeto, tiene predicado. Entonces una oración bimembre será E1. De esa manera es como se desarrolla la relación en ejercicio 3. ¿Ok? Entonces, como tarea para ustedes, chicos, desarrollen la página 69, ¿ya? Y la página 70 de su libro. ¿Ok? 69 y 70.